Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola. Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Bien, amiga. Más bien la pregunta es para ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy contenta de estar aquí, de esta oportunidad. Agradezco que me tomes en cuenta y pues les voy a contar un poquito de mi experiencia. Obviamente pues fue lo que yo viví y es en base a lo que a mí me pasó y todo. Entonces les voy a ir metiendo un poquito, algunas cosas chuscas que me pasaron y cosas que pasaron en mi estancia, en este caso en Irlanda. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Gracia Redondo, yo soy contadora, soy amiga de Andrea y pues ya, hace algunos años, ya en el 2016 estuve viviendo con mi amiga Andrea en el extranjero, en Irlanda, en Dublín. Para quienes nos están escuchando desde el primer episodio, Gracia es mi invitado número 1. Y cuando estuve pensando en los invitados Ah, dije, tiene que ser Gracia, sí o sí o sí, por muchas razones. La número 1 es porque, bueno, es de mis amigas más antiguas, la conozco muy bien, o sea, sí. la confío en ella con el alma. Número 2, porque, bueno, es una persona muy agradable, ya la van a escuchar ahorita en el episodio, tiene una manera de platicar las cosas que te entretiene y te hace reír muchísimo con sus historias. Entonces, bueno, gracias a esas personas que cuando no está, se siente de que Gracia no está en el Ah, grupo, así de, ay, no, estamos medio aburridos, ¿dónde está Gracia? Y bueno, también la número 3 es porque, como Gracia lo acaba de platicar, tuvimos la experiencia de vivir en el extranjero juntas en el 2016, entonces, y principalmente este tema que es el cómo conseguir tu primer trabajo en el extranjero, es uno de los que yo pensé que Gracia tenía como mucha experiencia para platicar, que bueno, no les quiero decir o más acerca de lo que nos va a estar platicando, pero su experiencia en particular yo siento que va a ser muy inspiradora. Y bueno, de hecho te quería preguntar ahorita que estábamos platicando, nos estábamos preparando para el episodio, una de las preguntas que le quería hacer, el que le quería hacer a Gracia, que de hecho yo no estaba segura de la respuesta, es de qué te inspiró a vivir en el extranjero. O sea, como que tengo mi noción, pero siento como que hay ahí como algunas cosas que no sé, por eso dije, guárdame la respuesta al ratito, me la platicas. A ver, amiga, ¿qué te inspiró a vivir en el extranjero? y- Bueno, primero que nada, yo no fui la de la idea. Aquí la autora intelectual fue mi amiga Andrea y ella ya había investigado muchísimo del tema, ya tenía como muchas ideas y muy claro de qué se hacía, a dónde ir y todo. Y a mí me contó y fue como, amiga, quiero hacer esto, me voy a ir. Y yo dije, "Ah, yo quiero vivir esa experiencia". Entonces fue así como de, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y cuánto necesitas más o menos para irte? Y yo ya estaba, Como yo ya buena había contadora. terminado mi carrera como buena contadora. Exacto, yo ya había terminado mi carrera y tenía 26 años y ya tenía mi carro. Entonces, yo dije, sí, vendo mi carro y con eso me voy. Y fue como esa parte de impulso. Obviamente, pues yo estaba en mis veintes, no, nadie dependía de mí, no tenía hijos, no estaba casada, no nada. Entonces fue como el momento ideal y la verdad es que fue algo como un impulso, algo que no se pensó tanto al principio de tomar la decisión. Obviamente ya después nos juntábamos y ya investigamos más, pero también, por otro lado, yo siempre soñé desde chiquita como viajar. O sea, yo de niña amaba, bueno, todavía lo hago, pero ya no tanto como quisiera. Amaba así bailar. Entonces yo soñaba de chiquita ser bailarina y viajar por todo el mundo. Entonces ya cuando ella me contó eso, yo dije, sí, yo me quiero ir y yo quiero vivir esa experiencia con mi amiga.
así surgió. Oh, fíjense, Sí. esa es una historia que de hecho yo no sabía. Bueno, de que sabía que Gracia es muy buena para bailar, esa sí lo sabía. Pero no sabía que tenía ese sueño por ejemplo, de ser bailarina y viajar a través del mundo. Que bueno, sí has viajado bastante, o sea, como que sí, siempre te ha llamado la atención viajar, ya sea dentro de México o has viajado también a otras partes del mundo. Entonces, bueno, por ahí ya les platicó Gracia que yo fui la sonsacadora por ahí, que me tocó la ventaja de que ya tenía a mi prima ya que ella vivía allá, entonces ya sabía de qué se trataba. Y bueno, a pesar de que ya estaba como muy segura de que sí quería hacer esta experiencia, el hecho de que Gracia se unió y por ahí otros dos amigos que se unieron también al grupo, como que me motivó aún más. O sea, dije, sí, o sea, todo se va a hacer más fácil y bueno, así fue como comenzamos el viaje. Y ahorita Gracia nos estaba platicando que, bueno, obviamente para planear un viaje tan complejo hay que investigar, hay que eh, planear con fechas, hacer las cuentas de cuánto dinero necesitamos y ahí fue donde entró Gracia, que digo, gracias a Dios que Gracia era parte del grupo, porque, a ver, Gracia, ¿cómo estuvo esa planeada? Bueno, pues yo creo que por lo mismo de que yo soy contadora y la parte administrativa me gusta mucho, yo así, independiente si es al extranjero o así, cualquier viaje, yo disfruto muchísimo planeándolo, cuando se hace el viaje obviamente y después porque quedan los recuerdos. Entonces dije, bueno, este es el proyecto que tenemos. A ver, ¿qué tenemos que investigar? No, pues, ¿qué se hace allá? ¿Cómo es la gente? ¿Dónde vamos a vivir? Vamos a estudiar, qué escuelas hay, cuáles son las opciones, cuáles son los costos. O sea, yo investigué hasta cuánto costaba una despensa para Sí. calcular cuánto dinero necesitaba, las rentas, o sea, todo como el estilo de vida y todo. Yo ya iba como como con mucha investigación de todo. Obviamente, pues también, desde revisar, no sé, que tuviéramos los documentos, la visa, el pasaporte, el avión, revisar aerolíneas, esta sale más barata, cuándo nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar. O sea, sí son muchas cosas que obviamente en un viaje se tiene que hacer, y más cuando vas a quedarte ya por mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo mucho que nos juntábamos cada semana los cuatro y empezamos a revisar como si fuera un grupo de estudio y empezábamos así con las computadoras y todo. A ver, yo investigué esto y nos llevábamos tarea y a la siguiente semana ya llevábamos, yo investigué esto, yo vi esto y nos juntábamos pues para comprar los boletos, para revisar todo. Entonces sí, la verdad hubo como mucha planeación, mucha comunicación y también estaba padre la convivencia porque nos juntábamos, me acuerdo que eran los viernes y ya nos poníamos a platicar, echar botanita y a planear Sí, el viaje. unas Así fue. chevecitas también. Sí, también. Sí, no, y la verdad es que yo siento que para que en un grupo así, porque éramos cuatro, que se cumpla, o sea, que cada quien como contribuya, también es necesario como que alguien esté ahí al pendiente de, a ver, chicos, ¿hicieron su tarea? Y yo me acuerdo que Gracias sí nos decía, Yo chicos, era. sí, Era como, era como cuando haces un trabajo en equipo y siempre hay una que es más ñoña y que está atrás de ellos diciéndoles, no has hecho tu parte, no has sí. hecho, el proyecto se entrega en tal fecha. Pues yo era ella. Sí, ya casi nos vamos y Sí. todavía no hemos comprado los vuelos. Bueno, y para todos aquellos que no conocen cómo está la situación en Irlanda, nada más les vamos a platicar un poquito acerca del tipo de visa con el que nos fuimos. Que, bueno, ya les platiqué en episodios pasados, pero hay una visa que te permite vivir y trabajar en Irlanda por un periodo de 8 meses. Recuerdo que era half time, o sea, como medio tiempo. O Ujú. sea, allá se permite, por ejemplo, a la semana trabajar hasta 40 horas a la semana. Entonces, Sí, legalmente podías trabajar 20 horas. ¿Por qué? Porque estabas en la modalidad híbrido, que era estudiar medio tiempo y trabajar medio tiempo. Entonces, ujú. esa opción y esa visa que daban en Irlanda, la verdad es que estaba buenísima, porque te daba la opción de trabajar de forma legal
y obviamente estar asegurado y tener un ingreso y todo. Entonces, esa visa que es de estudiante está muy interesante. Todavía es vigente en Irlanda por si quieren irse, que es trabajas 20 horas y estudias 20 horas. Y ya. Sí. Y como Gracia decía, en el periodo de vacaciones puedes trabajar 40 horas. Entonces, bueno, eso fue el tipo de visa con el que nos fuimos. Y bueno, en cuanto a precios, pues ya la verdad es que me gustaría compartirles los precios que nosotros tuvimos. Pero pues la verdad es que ya no serían vigentes porque los precios ya han cambiado muchísimo. Estuve investigando y bueno, eh, sí, ya ha cambiado mucho. Pero en general los requisitos es pagar el curso de inglés, hay que tener tienes que comprobar que tienes recursos suficientes para vivir los primeros 3 a 6 meses y que en ese entonces me acuerdo si eran 3.000 euros y ahorita ya cambió y un seguro médico que también es muy fácil de conseguir. Pero bueno, y para pasar ahora sí a la sección más importante del episodio del día de hoy, que es donde Gracia nos va a platicar un poquito acerca de su tiempo en Irlanda, de su experiencia buscando y consiguiendo trabajo en Irlanda y bueno, cuáles fueron los retos que ella tuvo. Pero bueno, antes de empezar con lo del trabajo, amiga, platícanos cómo fue tu experiencia de vivir en Irlanda, algunos retos que tuviste, cosas que sí te gustaron. A ver, platícanos. Bueno, primero que nada, pues obviamente vivir en el extranjero, pues es quitarte de tu zona de confort. Entonces, yo en la parte de vivir sola, de hacerme ser autosuficiente, de trabajar, de prepararme mi comida y todo, la verdad es que no batallé. O sea, a pesar de que estaba chavita, pues no era como difícil para mí porque siempre he sido como muy independiente. Y alguien que ya está como muy acostumbrado a que sus papás les hagan todo, pues les va a costar el doble de trabajo. Dependiendo de cómo seas tú o de qué tan apegado seas a tu familia o no sé, o sea, como que tengas un problema y que no lo sepas resolver y todo. Porque al final, pues estás solo, o sea, estás solo del otro lado del mundo, que pues ahí vuelvo a decir que la parte de irte con amigos ayuda muchísimo, porque sí es muy Ujú. diferente y sientes que los amigos allá se vuelven tu familia. Entonces sientes que es esa red de apoyo que cuando te sientes como, vives como muy intensamente. O sea, son 8 meses que de verdad parece como si hubiera sido mucho más, porque cada día es una experiencia diferente y vives de todo y cosas muy padres, cosas muy difíciles, cosas que te ponen a ti como retos que dices, voy a salir adelante, tengo que conseguir trabajo en mi caso o tengo que poder con esto. Pero sí, definitivamente es una experiencia muy enriquecedora para la vida de todos y es algo que te vas a quedar como con ese recuerdo toda tu vida. Y dices, wow, o sea, no cualquiera, simplemente no cualquiera se atreve a decir, renuncio, me voy en un mes y me voy al otro lado del mundo a vivir donde no sé la cultura, donde hay muchas cosas que son nuevas para mí. La verdad es que sí es un reto y no cualquiera se atreve. Tiene ese Sí, valor, entonces el hecho ya de hacerlo, siento que es muy, muy enriquecedor. Y pues bueno, sí. para empezar, yo en mi mente decía, no, o sea, sí entiendo inglés y sí, o sea, no va a estar tan difícil. Yo siempre he sido como muy positiva. No, o sea, va a estar voy a aprender rápido porque pues soy inteligente, sí me cuesta, o sea, yo de toda la vida he batallado con el inglés. Me acuerdo que en la primaria, o sea, esto es algo que así como muy breve, me acuerdo que tenía una amiga que ella, o sea, yo le pasaba todos los exámenes de todas las materias y ella me pasaba el examen de inglés porque yo no entendía nada. Entonces, Ay, desde amiga. ahí, imagínense, yo batallaba, o sea, era como de, pasen y el speaking y cosas así, y yo me aprendía todo de memoria, pero realmente no entendía lo que estaba diciendo, o sea, nada más me lo aprendía. Entonces, yo según sí iba a saber hablar en inglés, pero cuando bajo y aterrizamos y empiezo a escuchar el acento irlandés, que sí es muy difícil, yo no entendía nada, o sea, yo fue así como de... ¿qué hago aquí? No entiendo nada. Y decían algo y yo así como de, las palabras las contraen, te dicen cosas que
muy rápido. Entonces sí fue Ujú. como muy difícil porque yo no entendía. Por ejemplo, escuchas, por ejemplo, el acento de un estadounidense o de un canadiense y yo sí lo entiendo. De hecho, había una chava que era canadiense, una roomie, y le entendía, pero escuchaba el acento irlandés y no entendía nada. Entonces, eso yo creo que fue una de las cosas que hizo muy difícil mi estancia, el hecho de que no pudiera entender lo que me decía Ujú. y que el inglés que yo tenía, pues no era suficiente para lo que se necesitaba. Entonces sí, sí, fue todo un reto. No, y aparte también como que vamos con el inglés que aprendemos de la escuela, o sea, ya sabes, de esos de que sabes las preguntas, no, sí, conoces las preguntas y las respuestas. Y de hecho estábamos risa y risa hace rato de una historia muy graciosa que le pasó a Gracia cuando la primera vez que fuimos a comprar despensa al supermercado y un Sí. chico te pregunta, Hi, how are you? Que es como una manera muy común de decir, ¿cómo estás? O, no, no, es así, es una manera muy común de decir, hola, y ya. Pero pues tú, como vienes de la escuela y todo, piensas, Hi, how are you? Me está preguntando de verdad cómo me siento, ¿no? ¿Y qué le platicaste tú, Gracia? ¿Qué le contestaste al chico? Y yo, y yo así de, fine, thank you. Y el chavo se empezó a reír, así como, ¿qué le pasa a esta chava? Y yo así de, pues sí, eso siempre me enseñan en la escuela que se tenía que contestar. Entonces, cositas así era como difícil, o sea, diferente. Eso no me lo enseñaron en la escuela. Sí, yo así como de Sí, tantos años estudiando y ahora me van a decir que no tengo que contestar, ¿no? sí. Pero sí, sí es muy diferente. ¿Y qué otra Es cosa muy te pasó, diferente. amiga, los primeros días? Que recuerdas que fue así como Bueno, un reto. también el clima allá el clima es muy volátil, o sea, de verdad. Hay días que está tranquilo y luego empieza a hacer muchísimo frío y luego a los 5 minutos llueve, llueve por 15 minutos y luego vuelve a salir el sol y luego vuelve a llover. Entonces sí, sí, el clima es muy cambiante, o sea, tienes que llevar tu mochila y tienes que llevar tu chamarra para la lluvia, tus guantes para el frío, tu gorro, o sea, y estás así, ya llovió y te pones todo. Ya hace calor y ya te lo quitas. Ya hace aire y te vuelves a poner. Entonces sí, el clima también es muy diferente que aquí en Sí. México. Hay una anécdota que se las voy a contar que fue como muy divertida. Yo tenía como, o sea, primero llegamos y allá, o sea, allá todo lo que aquí es como muy sencillo, allá de verdad es un reto. Y es, o sea, es por el hecho de que es una ciudad, bueno, es un país que no había como mucho comercio, que no, que estaba como un poquito apagada la economía. Entonces lo que hicieron los irlandeses de manera muy inteligente fue que abrieron esa modalidad de estudiar y trabajar. Entonces, obviamente mucha gente se fue para aprender el inglés, empezaron a abrir muchas escuelas de inglés y el comercio se reactivó. Pero eso pasó, o sea, el efecto que tiene es que hay como todo, la oferta y la demanda. Entonces, hay muchos trabajos muy sencillos que obviamente se vuelven muy difíciles de conseguir porque hay muchos estudiantes que buscan ese tipo de trabajos. O también el hecho de que como hay tantos estudiantes, el alquiler se vuelve muy caro. Entonces, el conseguir una renta de un departamento y ni siquiera o sea, es muy diferente porque no es como que lo puedas, o sea, puedas rentar el departamento para ti solo y ya, ¿no? Sino que lo tienes que compartir. Pero hasta para eso es difícil porque te hacen entrevistas, te piden referencias, o sea, cosas así que dices, a ver, o sea, si voy a México y digo, quiero ese departamento, ¿cuánto cuesta? Aquí está. En el mismo día queda el contrato y listo. Y aquí no, o sea, aquí es como, o sea, me acuerdo que llegábamos y era así como, o sea, 10 personas ahí también buscando querer quedarse con el departamento o con el cuarto compartido, porque ni siquiera eran cuartos completos. Entonces, sí era Sí. como, o sea, sí te quedas así como, wow.
y los espacios son súper pequeños. O sea, tienes que estar en un cuartito compartido con 3 personas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que llegamos a vivir a un hostal, porque obviamente no teníamos todavía los documentos y todo para poder vivir en un departamento. Entonces sí Ujú. fue como choqueante decir, pues yo en mi casa, en México, vivía súper bien y todo, tenía mi cuarto y comodidades y todo. Llegamos a vivir los 4 en un cuartito que no medía más de 4 por 4. O sea, estaba súper chiquito. Tenía Sí. su baño ahí, pero o sea, teníamos que compartirlo y eran literas. Y estaba en un hostal y teníamos que compartir, por ejemplo, el área de comida con muchísima gente y a veces se llevaban tu comida y cositas así. Pero sí es como, vivimos 3 meses en un hostal y sí es todo un reto también esa parte de adaptarte a un espacio tan pequeño. Bueno, otra anécdota que está como muy divertida que les voy a compartir fue una que precisamente ya viviendo en el hostal, yo tenía muy poquito y fui a hacer la despensa. Entonces ya voy yo muy contenta a hacer la despensa y salgo y como que me norteé y ya no sabía dónde estaba el hostal. Y yo así de, ¿qué voy a hacer? Y como que de esas veces que te friqueas, porque de verdad, o sea, la primera semana como que yo no podía hablar con nadie porque estaba bloqueada, o sea, estaba como en shock. Entonces me acuerdo que fue así de, ¿cómo le digo dónde está esa dirección o dónde está el hostal? Que pues es algo muy básico, pero yo estaba bloqueada, o sea, de verdad, no sabía cómo decirlo. Y me acuerdo que lo único que hice fue sentarme así afuera del súper con mis bolsas de mandado y me puse así toda sentadilla, así todo triste y casi me pongo a llorar y estaba todo así como de no manches, ¿qué voy a hacer? Y pues no Oh. tenía, no tenía ni saldo ni nada como para hablarle a mi amiga Andrea que me fuera a rescatarme. Y me acuerdo que ya estaba toda triste y pasa un chavo del hostal y me habla. Y me dice así como, él hablaba portugués, pero pues entiende mucho con el español. Y ya me dice así como, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, ¿vas al hostal? Y me dice, sí. Y ya lo seguí y ahí voy atrás de él. Pero sí me acuerdo que ese momento de estar ahí solita y yo tenía ganas de llorar y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Quiero estar con mi mamá porque tengo que estar pasando por estas cosas. Entonces sí son cositas anécdotas que después dan mucha risa, pero en el momento sí dices, ¿qué hago? O sea, y son cosas bien básicas, pues, pero pues Sí, es es que parte sí de la pasa. experiencia. O sea, a mí incluso todavía de repente hay cosas que me da pena preguntar en inglés. O sea, bueno, ya no tanto, pero sí al principio, o sea, como que evitas a toda costa porque, o sea, el preguntar algo pues es estrés y no sabes si lo vas a decir bien y, o sea, obviamente pues no queremos quedar en ridículo, claro, ¿no? O sea, el hecho de preguntar y que no te entiendan, sientes como que estás haciendo el ridículo. Y luego también me pasó Sí, muchísimas veces de que estos días que estás, o sea, muy cansado y dices, ay, o sea, necesito ayuda y no tienes ayuda de nadie, o sea, como decías al principio, solo allá no es así como que, oye, hermano, mamá, papá, pasa por mí o alguien, ¿no? O sea, alguien. Pero, o sea, el hecho de sí, que exacto. no cuentes con nadie allá, pues sí. Pero bueno, amiga, ya nos platicaste por ahí acerca de tus experiencias recién llegando a Irlanda y cómo estuvo. Entonces, bueno, ahora sí me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de tu experiencia buscando, consiguiendo tu primer trabajo en Irlanda y cómo fue. Y bueno, antes de eso, nada más me gustaría decirles que una de las razones por las cuales yo pensé en Gracia para este episodio en particular es porque, bueno, vivimos esta experiencia de conseguir nuestro primer trabajo juntas, pero la verdad es que yo siento que dependiendo de cuál sea tu nivel de inglés, es un poquito más fácil o más difícil el conseguir tu primer trabajo, por eso, porque tienes que ir a hacer entrevistas y pues obviamente te da pena y todo eso. Y la verdad es que yo admiro muchísimo a Gracia porque es de esas personas que no se rinde, o sea, es muy fuerte, o sea, las personas que la conocen saben lo resiliente que es. Entonces, yo me acuerdo muy bien cuánto trabajo te costó conseguir tu primer trabajo, mantener tu trabajo y así de esas veces que
de eso, que llegas muy cansada porque ya estudiaste, ya trabajaste, o sea, y como son trabajos físicos, llega uno muy cansado y me acuerdo que Gracia nunca se rindió. Entonces por eso dije, Gracia es la persona perfecta para platicarnos de su experiencia y para también motivar a las personas que digan, no tengo buen nivel de inglés, a lo mejor me va a costar más trabajo. No, Gracia aquí les va a comprobar que no es así. Entonces, bueno, Gracia, platícanos a ver tu experiencia. Bueno, obviamente, sí, como dice Andrea, va cambiando mucho dependiendo del inglés, y el nivel de inglés. Yo sí les recomiendo, no es imposible, pero si quieren ir, sí métanse antes a estudiar inglés, a reforzar ese tema para que no vayan tan en cero y no les cueste tanto trabajo. Esa es mi recomendación, porque entre más nivel tengas, mejor va a ser más sencillo. Y obviamente estar allá lo que te ayuda mucho es que no te da pena, que terminas hablándolo, terminas practicándolo, terminas como reforzándolo porque lo usas todos los días y la gente que tiene un nivel intermedio pues va a terminar con un inglés avanzado o ya van a soltarse muchísimo y ya no les va a dar miedo a regresar. No sé, y tener una entrevista en México pues ya lo van a hacer como mucho más sencillo y fluida. Esa es como mi recomendación. Si se van como yo, que sí iba muy limitada, sí le van a batallar. Siendo honestos, le van a batallar, pero no es imposible. Porque si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer y lo pueden lograr. Pero sí, 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 no fue fácil. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo empecé? Pues llegando, obviamente, pues yo tenía dinero para sobrevivir 3 meses. Entonces, pues no me preocupé mucho. Y también, no puedes llegar y luego conseguir trabajo porque hay un trámite, es el trámite de la visa, como del permiso de estudiante de trabajar. Y ese permiso tarda como un mes y medio. Entonces no te puedes adelantar al proceso y necesitas esperarte ese tiempo en lo que sale el permiso para poder de estudiante y que a la vez puedes trabajar. Entonces, ya cuando tienes ese permiso, pues ya ahora sí vas con todo y empiezas a buscar, ¿no? Pero pues obviamente, dependiendo del dinero que lleves, es la presión que tú vas a tener. Porque si tú llevas para sobrevivir los 8 meses o el año, pues no tienes necesidad de trabajar realmente. Entonces puedes estar allá y disfrutar y pasarla bien, irte de fiesta, irte por una pinta y ya, porque pues la verdad ya la vida nocturna y la vida de la fiesta y todo, la verdad es que sí está muy, muy padre. Entonces también depende de eso. En mi caso, yo sí estaba limitada, entonces me quedaba ese mes y medio para conseguir trabajo. Y en mi mente decía, no, o sea, yo no puedo decir, pues no conseguí trabajo y me regreso a mi país después de 3 meses. Esa no era opción para mí, nunca lo fue. Y pues empecé primero, pues como todos, a hacer tu CV. Obviamente le pedí ayuda a mi amiga y le dije, amiga, ¿tú cómo lo ves? Ella me ayudó como los puntos finos, las palabras, que se viera bien. No es un currículum profesional porque pues allá no les importa realmente si tienes una carrera o si tienes un posgrado o cosas así porque no vas a aplicar para ese tipo de trabajos. Entonces, pues ya. Y fue como yo lo imprimí y hay muchos, por ejemplo, en Facebook hay grupos en donde ponen así como que estás buscando trabajo. También me acuerdo que habían muchas apps donde podías aplicar, así como aquí en México que es CompuTrabajo y todo eso. Igual allá también tienes como esos tipos de apps que puedes aplicar. Y también hay agencias. Hay agencias Ujú. de trabajo. En este caso, por ejemplo, había agencias de limpieza. Yo trabajé en una de ellas, en donde esa agencia te pedía tus papeles y todo eso, y ya te decía, pues ve a limpiar a tal oficina, o ahora vas a limpiar a tal departamento. Entonces, bueno, empiezas con ese tipo de cosas, y lo más importante es no perder la confianza en ti mismo y siempre tener una buena actitud porque conocí mucha gente que tenía mucho mejor nivel de inglés que yo, pero ya se sentían como derrotados y así, y no conseguían trabajo. Y yo así de,
No, hombre, o sea, si yo tuviera ese nivel, no, que me dora. Pero sí, sí era como, sí, sí, tiene que ver mucho la actitud. Acá yo me acuerdo mucho de un día que, o sea, yo aplicaba y ¿qué me pasaba? Que a mí me hablaban, o sea, yo tenía suerte y me hablaban a las entrevistas. Pero ya cuando estaba en la entrevista, me preguntaban cosas y pues no entendía nada. Ujú. Entonces yo así de, ¿what? Y yo así, Yes, yes. no, yes, yes, yes. Entonces era como que decían, no, pues esta chava no entiende nada y pues no me quedaba. Entonces sí era así como de, ay, tuve esta entrevista, pero pues no volví a quedar porque no entiendo. Entonces sí era como muy frustrante porque de plano yo descarté y dije, bueno, o sea, no puedo estar como mesera porque no voy a entender una orden o les voy a llevar otra cosa o qué tal que si me dicen, no sé, no puedo comer, soy alérgico a las nueces y les llevo nueces o cosas así porque no entendí. Entonces, sí Ujú. hay cositas como que yo dije, no, o sea, no puedo aplicar ese tipo de trabajos. Y yo me enfoqué en lo que yo sí podía aplicar. Entonces dije, bueno, ¿puedo ponerme a hacer limpieza? Ujú. ¿Puedo ser como obrera en alguna empresa? ¿O puedo, o sea, cositas así, como ese tipo de trabajo? Que no implicaban Y el idioma tanto. Ujú. exacto, que eran más de hacer que de hablar. Entonces yo Ujú. decía, puedo yo hacer, entiendo las instrucciones. Yo hago es trabajo físico, pero no tengo que estar hablando y equivocarme o así, Ujú. como, no sé, trabajar en una tienda o cosas así. Entonces yo me enfoqué en ese tipo de trabajos. Ahí lo que les recomiendo es que enfóquense dependiendo sean realistas, o sea, dependiendo de su nivel de inglés. Si ven que no van a poder tomar una orden bien o trabajar en una tienda o así, pues mejor no pierdan el tiempo y no se apliquen para esos puestos. ¿Por qué? Porque van a ir a la entrevista y no los van a contratar. El primer trabajo es algo que nunca se me va a olvidar porque yo me acuerdo que ese mes, ya era el tercer mes, pagué la renta del departamento, porque ya vivíamos en un departamento, hice la despensa y me quedé con o sea, revisé la cuenta bancaria y tenía 50 euros. 50. O sea, 50 no es nada. O Sí. sea, 50, estoy hablando que en ese entonces costaban las pintas 5 euros. Entonces me alcanzaba para 10 cervezas y ya no tenía. Lo más importante. Ajá, o sea, bueno, o sea, lo convierto en cervezas para que vean como un Sí, poco sí, la sí. proporción del dinero, ¿no? Pero no era nada, o sea, era Ujú. como si aquí compraras un 12 y ya no tuvieras dinero, o sea, Sí. estaba en la bancarrota. Y yo decía, no inventes, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo para sobrevivir el mes de renta que ya lo pagué y tengo la quincena que ya tengo mi comida, porque pues ya tenía mi despensa, pero ya no tenía nada de dinero. Entonces yo dije, Ujú. a ver, hay varias opciones. O me regreso como diciendo no pude y sin carro, o sea, diciendo me gasté mi carro en 3 meses, no Ujú. viajé, no aprendí Sí. inglés, no conseguí trabajo y ya estoy de regreso, ¿no? Entonces para mí era como un fracaso de decir no pude. Y pedirle dinero a mis papás, que en mi caso no era opción, porque me lo dejaban muy claro cuando me fui. Me dijeron, te apoyamos, te damos la bendición, pero si tú decides irte, pues tú vas a salir adelante y nosotros no te vamos a apoyar económicamente. Entonces no era opción pedirle a mis papás, o sea, aunque tuvieran la posibilidad, no había opción. Y otra era moverme y conseguir trabajo. Entonces me acuerdo mucho que dije, no, no nos vamos a dar por vencidos. Me Ujú. puse a imprimir el currículum como volantes y dije, yo de aquí no regreso hasta que tenga trabajo. Hoy no vengo ni a comer hasta que tenga trabajo. Y Ujú. me persiné porque pues siempre tienes que creer bueno, yo soy creyente, entonces yo me persiné y dije, Diosito, ayúdame y vamos. Y así fue, o sea, empecé a entregar, a platicar con medio mundo.
a decirles, por favor, y ese día conseguí trabajo. Me encontré a una amiga de la escuela Ujú, y me dice, hola, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues buscando trabajo. Y me dice, ay, hay un trabajo que es como de cubrir eventos. Y yo así, a ver, cuéntame. Y ella me dice, es que es como si fueras como tipo, o sea, como tipo mesero, pero de ujú, canapés y cosas así. Y son para eventos que son así como, eventos como muy, muy acá, de ciertos, no sé, así de congresos o cosas así. Y nada más necesitan como muchos meseros como para llevar los canapés. Y lo único que tienes que hacer es aprenderte lo que estás llevando. O sea, si es pollo o es puerco, cosas así, pues ya nada más tienes que decir qué es lo que, la bandejita que estás llevando. Y yo así de, perfecto. Y ese fue mi primer trabajo. Estuvo muy divertido porque fui a muchos lados y tenía que moverme. Y era moverte en ujú. camión. Era fuera, por ejemplo, de Dublín. Entonces conocí lugares muy padres. Era así, por ejemplo, no sé, fui a una hacienda. O fui a un lugar que parecía un castillo. O fui a tal evento de baile irlandés, o fui a tal congreso. Entonces, sí, sí iba a muchos lados y era como más los fines de semana y me pagaban por hora y eso me ayudó a sobrevivir. Obviamente no era suficiente, pero sí me ayudó mucho ese trabajo y fue como muy divertido, pero también tenía muchos retos. Porque pues yo tenía que llegar a ese lugar y luego pues no sabía ni cómo desplazarme, me perdía, agarraba otro Ujú. camión, o sea, cositas así que sí, que pues pasan, ¿no? Pero es parte de la Sí. anécdota. No, siempre regresabas a la casa con historias muy, muy interesantes de los eventos, me acuerdo. Pero no, la verdad es que, ay, Sí, no, yo cuando escuché de que ya habías conseguido trabajo y todo, la verdad es que, pues como te digo, o sea, yo vi el trabajo que te costó y todo, y como dices, o sea, cualquier otra persona se hubiera derrotado, hubiera dicho, ay, ya, o sea, y no, o sea, para ti eso nunca fue una opción y por eso, ay, pues estaba muy contenta, estoy muy contenta de que se logró, se logró. Y no solamente sí, conseguiste se un logró. trabajo, conseguiste más de un trabajo. En algún Sí, momento la hasta verdad es llegaste que a tener varios, ¿no? sí, no. Bueno, yo siempre he sido como muy trabajadora y esa parte como que no sé, o sea, siempre he sido como, y más cuando tenía esa edad porque tenía mucha energía. Ahorita no sería lo mismo. Siento ya estaría bien cansada. Pero me acuerdo que ese trabajo, así era más o menos como el horario al principio. Ese trabajo era el fin de semana, pero era por eventos y a veces sí se hacía y a veces no. Luego en la mañana iba a la escuela a estudiar. Pero luego dije, no, pues no es suficiente y entonces agarré un trabajo que era de limpieza e iba en las tardes a limpiar unas oficinas que me acuerdo que eran de Sony Ericsson y eran unas oficinas y era pues un trabajo muy sencillo porque pues la gente estaba en la oficina y la verdad eran como muy limpios. Entonces era así como limpiar los escritorios, aspirar porque tenían alfombra, limpiar la parte de cantín, que es como la parte de la cafetería y básicamente, o sea, era eso, y yo iba todos los días, como 2, 3 horas al día, y ya me pagaban por semana. Ese Ujú. también fue un trabajo, y estaba como en una agencia de limpieza. Entonces, esa agencia te mueve a diferentes lados, pero a mí ya me habían dejado fija en ese lugar. Entonces, para mí estaba como buenísimo. Pero después, pues no, como que yo estaba como muy apretada porque como te pagan por horas y ya estaba súper limitada, pues no era suficiente las horas, o sea, 2 horas al día acá y las del fin de semana. Entonces yo Ujú. necesitaba como más horas de trabajo porque pues sí, la vida ya es cara. Entonces encontré un trabajo que era una fábrica que hacían la parte de los emparedados que eran como, no sé si han visto, por ejemplo, en el Oxxo o así, que venden como los sándwiches ya empaquetados o las ensaladas. Entonces, esa fábrica hacía eso y los vendía en los súper de allá, que por ejemplo se llaman Aldi. Entonces, hacíamos esos y yo entré y pues yo estaba en la línea de producción. Pero pues ahí estaba como súper padre porque no tenía que hablar y pues nada más era así como
medir las cosas y era mucha habilidad con las manos. Y yo siempre, o sea, la verdad es que siempre me he sido como muy trabajadora y muy rápida. Entonces me acuerdo que luego veían y yo estaba así como, parecía pulpo, ¿no? O sea, así trabajando un buen. Y me acuerdo que hacían unos wraps eran como unos tipos burritos y eran agarrar el burrito y empaquetarlo. Pero estaba el último, que era como el último del filtro de la línea de producción y la Ujú. gente como que no alcanzaba y se les iban cayendo. Entonces me acuerdo que como yo era muy rápida, me pusieron hasta allá. Y yo empecé así. O sea, yo nada más me veían así, ya estaba súper coordinada. Y me decían, ¿de dónde eres? No, pues soy mexicana. Y me decían Espiri González. Y yo así como, Eso o sea, no yo me tenía lo mi sabía. apodo de que era muy rápida. Sí. Y ahí empecé a como agarrar más confianza en el inglés porque las otras chavas eran irlandesas y eran de otros lados, había de todo, pero como tú estás muy concentrado con la parte manual, empiezas a hablar en inglés y no estás como con ese miedo de hablar en inglés, porque dices, oye, pásame esto o así. Y me Sí. acuerdo mucho esa vez era como el director de planta y me ve trabajar, o sea, estaba como en las líneas y dice, ¿quién es ella? No, pues es la chica nueva, es mexicana. Y dice, oh, así como que se quedó sorprendido de la velocidad. Y habla con la team leader, y le dice, esa chica, apóyala y pues lo que necesite. Entonces, eso fue súper bueno porque yo trabajaba, o sea, tenía que rolar turnos. A veces me tocaba en el turno de la tarde, a veces me tocaba en el turno de la noche. Yo soy súper dormilona, entonces era como de entrar a las 10 de la noche, salir a las 7 de la mañana, irte en Ujú. camión y me iba en vivo a la escuela a las 8 y salir a las 11 y ya, dormir un rato. Pero sí era como pesado porque también en la escuela tenías que tener una cierta asistencia. Entonces me acuerdo que no podía ya faltar porque si faltaba me iban a deportar. Sí, Y sí. yo, o sea, yo lo que quería era dormir, pero no podía dormir y también tenía que trabajar de noche porque necesitaba el dinero para quedarme en el país. Entonces, ya cuando esta persona, este señor me vio trabajar, le dijo a la team leader y la team leader me dijo, ok, tú escoge tu horario. Y por esa razón ya dejé de rolar turnos y de que no fuera tan pesado, porque sí, o sea, sí está. Los ejemplos que compartiste, de hecho, o sea, son los ejemplos por los cuales yo pensé mucho en tener a Gracia en este episodio, porque a pesar de que le costó trabajo conseguir el primer trabajo, después ya la veías con tres trabajos al mismo tiempo y, o sea, el nivel de inglés nunca fue una limitación para ella, entonces yo creo que es una muy buena motivación para otros chicos que a lo mejor no están seguros de que no tienen buen nivel de inglés. Obviamente ya Gracia les dio un consejo por ahí, no se vayan así sin practicar unas cuantas frases antes, pero ya vieron que es posible y que hay todo tipo de trabajos dependiendo del nivel de inglés que tengas. Y bueno, amiga, por ahí también compartiste como que algunos de los consejos que les darías a los chicos que estén buscando trabajo actualmente, en cuestión de que algo que mencionaste por ahí, lo importante que son los amigos o las personas a tu alrededor, ya sea en la escuela, que ellos principalmente son los que te ayudan a conseguir trabajos, o sea, que escuchan de otros trabajos y te recomiendan, la actitud, que tengan en cuenta su nivel de inglés, que sean realistas del tipo de trabajo que pueden acceder, confianza en sí mismos, mente abierta. Creo que por ahí ya cubriste más o menos como que todas las recomendaciones. ¿Alguna última recomendación que les quisieras dar a los chicos que estén actualmente en búsqueda de su primer trabajo? Bueno, aquí yo creo que lo que yo viví en Irlanda fue como una experiencia como muy intensa, pero también se plasma en cualquier área de lo que te dediques y en tu vida. O sea, realmente que te deja, que tienes que ser resiliente, que tienes que echarle ganas a la vida, de no darte por vencido. Y eso obviamente cuando estés buscando trabajo, ya sea en el extranjero o en tu país o todo, uno es que tienes que ir con la mejor, ¿cómo te diré? Actitud.
Otra es que si en ese trabajo no quedas, por algo son las cosas y no te sientas mal. Porque hay gente que dice, no, es que ya me rechazaron y ya de ahí como que se deprimen. No, no, no. A lo mejor no eras como, no tenías la experiencia. Y si no tenías la experiencia, se vale. O sea, no todos sabemos todo. Entonces tienes que ir viendo qué te falta y ir aprendiendo de eso. Ah, no, pues yo necesito agarrar más experiencia, pues me meto a trabajar. O necesito mejorar esto, pues me voy a meter a estudiar. O quiero irme por acá y siempre estar enfocado en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en cuáles son tus objetivos. Irte, ir caminando, aunque sea paso a pasito, pero sin que te detengas hacia esa meta. Entonces no lo veas como un fracaso cuando no te contraten o así. Velo como una experiencia. Y también, por ejemplo, si te hacen entrevistas en inglés y así, no te dé pena. O sea, tú dilo, tú platícalo, esfuérzate, créeme que eso lo valoran mucho más a que sea como perfecto. Y pues eso, la confianza en ti mismo, en que hay que esforzarse día a día y que nada es imposible. Sí, totalmente, amiga. Y de hecho yo siento que sí, es algo que también te caracteriza mucho, que siempre tienes esa actitud positiva y esa actitud de que todo se puede. Y yo creo que también eso fue una de las razones que, así, estoy segura que te ayudó muchísimo en conseguir los trabajos. Y bueno, amiga, ahí por ahí hiciste un buen alineamiento con la siguiente pregunta que te iba a hacer acerca de ¿cómo sientes que esta experiencia te ayudó al regresar a México? Porque, bueno, por ahí cuando Gracia se presentó, pues nos platicó que estuvo viviendo 8 meses en Irlanda, es decir, que ella realizó lo que es un solo curso de inglés y después me abandonó. Pero bueno, no, la verdad es que como dice Gracia, por algo pasan las cosas. Entonces, bueno, a mí me gustaría escuchar, bueno, yo ya sé, pero para los que nos escuchan, ¿cómo te ayudó esta experiencia al regresar a México de manera personal y profesional? Bueno, primero que nada, sí, nunca me arrepentiría de haber ido. Algo que sí a mí me quedó como ese sentimiento fue como que me precipité al regresar, porque precisamente me había costado tanto trabajo los primeros meses y ya después había logrado tantas cosas que siento que no fue suficiente y sí debí yo haberme quedado otro curso más, otros 8 meses para ahora sí, como ya dominaba todo, ya estaba como en mi zona, ya entendía, ya todo como para disfrutar más la experiencia. Eso es algo como que personalmente me quedó y yo creo que mi amiga Andrea coincide en eso. Pero lo que yo sí les voy a decir es que sí, eh, es un shock cuando llegas y cuando regresas. Cuando llegas, porque es otro mundo, hay cosas que funcionan mucho mejor, o sea, literal, es un país de primer mundo y el orden, la limpieza, la puntualidad, el tipo de personas, la seguridad, hay cosas que, o sea, te sientes más seguro en ese país y hay cosas que funcionan muy bien, o sea, por ejemplo, no sé, el transporte. O sea, tú llegabas y decían que iban a pasar a las 10, llegabas a las 10 y ya estaba el camión ahí. Entonces sí hay cosas como que dices, wow, o sea, me encanta que sean tan formales, que sean tan puntuales, que sean tan ordenados y que todo funcione como debe de ser. Y Ujú. regresar y decir, no inventes, no manches, aquí todo funciona mal. Sí, El camión dice que sí, va a pasar y pero, nunca pasa, decidió ajá, saltarse la cuadra. exacto. O sea, la basura, las calles sucias, pero también ves como el tipo de folclore de México, los puestos, la comida, tu familia, las reuniones, que dices, sí, esto es mi México, y yo me acuerdo que regresé y comí unos chilaquiles y decía, oh, mis chilaquiles, y me puse a llorar. Y mi mamá, ay, hija, así como de, ay, qué ridícula. Y yo lloré y lloré comiendo chilaquiles. Y yo, Yo te señores, que entiendo. hace mucho que no comía chilaquiles. La comida, pero sí, ya cuando regresas y ya pasa como esa época, sí extrañas, o sea,
allá le batallaste, pero también disfrutaste y viviste y la pasaste muy bien. O sea, es como agridulce, así. Te costó trabajo, pero también fue como un reto y también fue muy padre y superaste muchas cosas, ¿no? Llegas acá y como que sí sientes como un bajón, porque quieres como regresar y extrañas allá. Entonces sí, regresar y volver a ser como Godín y tener así como una vida muy tranquila y a que ya vivías como intensamente cada día, sí es difícil. O sea, esa parte de volverte a adaptar cuesta y de la parte de laboral y todo te ayuda muchísimo. Porque yo me acuerdo que en mis entrevistas, o sea, me decían, ¿viste en Irlanda? Y me preguntaban y decían, wow, qué padre. Y empezaban así como a preguntar, o simplemente las entrevistas en inglés ya no te cuestan tanto trabajo. O dices, bueno, o sea, si estuve allá y pude sobrevivir allá, claro que puedo con este trabajo. O claro que puedo con este reto. Entonces sí, siento que agarras muchísima seguridad y ya lo que tienes que enfrentar aquí, como que dices, esto, claro que puedo. Eso es como Sí. lo que siento que te ayuda más Oye, amiga, y a en ser muy cuestión de lo... independiente. Sí, Ay, definitivamente. perdón. No, en ese... No, no, no. Te iba a decir que en ese sentido, de hecho, sí, yo siento que, bueno, como ya lo habías comentado, tú ya eras súper independiente, pero, o sea, como que te vuelves todavía más independiente por allá. Y mi pregunta es en cuestión de lo profesional, aparte de que obviamente se te facilitó muchísimo más hacer entrevistas en inglés, el hecho de que tenías un certificado de inglés de Irlanda, ¿te ayudó en entrevistas en cuestión de cuando hacías aplicaciones o algo así? O sea, ya nos platicaste que eres contadora, pero, o sea, ¿te ayudó de cierta manera? Sí, sí, sí. Sí, es que después de que yo regresé, como que ya, o sea, yo decía, ay, no, pues voy a estar un año sin practicar mi profesión. Pero ya después para mí fue mejor porque como que mi currículum mejoró y empecé a tener otro tipo de trabajos como más, como de mejor nivel. O sea, en empresas, por ejemplo, trabajé en una empresa alemana, y tenía un jefe que era alemán y había así como que cositas, muchas cosas en inglés y todo y eso me ayudó porque igual si no hubiera tenido esa experiencia no me hubiera atrevido a aplicar a ese trabajo. Entonces también después de eso trabajé en una empresa taiwanesa y tenía, o sea, por ejemplo, en esta empresa tenía juntas diario de inglés y yo decía, ay, o sea, fue como la base para poder enfrentarme a esa parte profesional y ir creciendo. Entonces siento que sí me ha ayudado. Sí, yo no me considero así con un nivel súper bueno de inglés. Sigo siendo intermedio, pero no me da miedo, lo platico, lo puedo entender mucho mejor. Y se te quita ese miedo y siento que eso me lo dejó Irlanda. Porque si no me hubiera ido, yo seguiría súper temerosa y como en shock al hablar o cosas así. O estar en una junta, o sea, yo diría, ay no, y estaría como estresada. Entonces era la junta y estaban los directivos y yo como súper tranquila. O sea, normal. Digo, así No, a lo como... mejor, incluso a lo mejor no te animarías a aplicar al trabajo pensando de, ay, no, ¿cómo le voy a hacer para, o sea, si en la descripción del trabajo dice que tienes que tener un buen nivel de inglés, a lo mejor no te animarías, ¿no? Pero como ya lo viviste, pues también eso te da más seguridad de que sí lo puedes hacer. Ay, amiga, pues de hecho estoy muy contenta. Bueno, yo ya sabía que Gracia, de hecho, después de la experiencia, le sirvió mucho en su carrera para que se den cuenta otros chicos también que quieran vivir esta experiencia, que no importa tu carrera, te va a ayudar. Ya ven, o sea, Gracia, que a lo mejor uno como que no vincula eso, ¿verdad? Contadora, con el inglés, no sé, como que, bueno, dependiendo de dónde trabajes, pero yo siento que independientemente de cuál sea tu carrera, siempre te va a ayudar para obtener mejores oportunidades laborales y, bueno, acceder a información también. Y bueno, amiga, por ahí entonces ya nos platicaste que si pudieras regresar el tiempo, sí lo volverías a hacer. Y bueno, antes de irnos, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en vivir en el extranjero? Eh, ¿Algún consejo? Bueno, primero es que no tengan miedo. Mucha gente no se va, no porque no pueda,
sino porque todo, tiene muchas limitaciones en su cabeza y tiene muchos miedos y le piensan y piensan y piensan y duran, o sea, te platican de que quieren irse y pasan años y no se van. Entonces yo creo que lo tienes que hacer y si tienes la oportunidad, hazlo y yo creo que también hay momentos para todo. Obviamente ya cuando creces y todo como que lo es más difícil porque a lo mejor ya tienes más que perder, ¿no? Que dices, ya tengo un trabajo más formal, ya tengo esto o ya no tengo otro tipo de compromisos. Entonces yo sí siento que si estás joven y tienes la oportunidad y todo, aunque nunca es tarde, sí te animes, porque a pesar, o sea, puedes aprender aquí obviamente inglés, pero el vivir la experiencia, el enfrentarte a otro país, el conocer gente de todo el mundo, el estar solo, el independizarte, el conocer otro mundo, créeme que es muy, muy enriquecedor. Y eso sí, o sea, aunque tú vayas de viaje y te eches un tour por Europa un mes, no se compara con vivir en el extranjero un año o 6 meses, porque sí es muy, muy diferente, porque ya conoces como más lo local y no eres como un turista, sino ya entiendes cómo vive la gente, las tradiciones, la forma de pensar. Entonces sí es algo muy, muy enriquecedor, no solo en la parte profesional, no solo en la parte del inglés, sino es como enriquecedor para el alma, o sea, como esa experiencia de vida. Créeme que es de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida y me siento muy afortunada de haberlo logrado y haber tenido esa valentía para sacar. Yo creo que sí, es el mejor Ay, consejo que le puedes dar sí. a los chicos que lo están pensando, ¿no? Que a lo mejor como comentaste de que a lo mejor dicen un año de carrera, un año de muchas cosas, ¿no? Pero como dices, es como en un año uno vive tantas cosas y no sabes lo que, o sea, lo mucho que te puede enriquecer. Es como cuando haces un viaje, o sea, es como multiplícalo. Haces un viaje y conoces y todo y te queda como esa satisfacción y tienes todos esos recuerdos y experiencias. Y como en un viaje, como en todos, no todos los viajes van a salir bien y te puedes perder el avión, puedes tener momentos complicados, momentos de estrés, pero al final lo disfrutas mucho y es algo que te siempre vas a recordar toda tu vida. Es algo similar, pero todavía más fuerte porque viviste ya más tiempo y viviste muchas experiencias. Entonces, háganlo, obviamente planifíquenlo, investiguen, estudien, no se vayan así como, no se avienten así como así nada más. La planificación hace la diferencia y el estudiar también, pero sí atrévanse y hagan eso. Dense la oportunidad de Ay, vivir muchas una gracias, amiga. experiencias. Contaron Gracias, los consejos amiga. finales, les dije. Por eso quería yo invitar a tener a mi primera invitada a Gracia, porque sé lo Ay. inspiradora que es y bueno, también lo agradable que es como persona. Entonces, bueno, amiga, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado las experiencias que Gracia nos compartió el día de hoy. Y por ahí si tienen alguna pregunta o algo que le quieran hacer a Gracia, no olviden dejarlo por ahí en los comentarios. Y bueno, gracias, amiga, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Chao. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.